Cambio químico de la materia. Los cambios químicos de la materia son aquellos cambios que afectan la estructura y composición de la misma, es decir, se van a obtener otras sustancias distintas a las iniciales. Entre estos cambios tenemos oxidación. Se produce cuando una sustancia se transforma en otra, por la acción del oxígeno del aire. Combustión. Oxidación en el que un cuerpo se quema. Fermentación. Oxidación en la que intervienen levaduras o bacterias. Putrefacción. Se produce cuando se descompone un ser vivo. Fotosíntesis. Las plantas absorben agua y dióxido de carbono, los cuales, junto a la energía solar y la clorofila, forman glucosa y liberan oxígeno. Digestión de los alimentos, que convierte los hidratos de carbono en monosacáridos como la glucosa, las grasas se rompen en ácidos grasos y glicerina, y las proteínas se transforman en aminoácidos. Cocción de los alimentos, que produce una desnaturalización de las proteínas, cambiando sus estructuras. A continuación veremos el documental completo. Explicando la materia. Cambio químico. Esto es lo que muchos imaginan cuando se habla de cambios químicos. La transformación del científico en monstruo después de haber bebido un brebaje diabólico. De acuerdo, es un cambio, pero no tiene nada que ver con la química. Aunque a veces los cambios químicos parezcan cosa de magia. Veamos uno. En un cambio químico empezamos con una sustancia que se muestra y se comporta de una cierta forma. Entonces añadimos otra sustancia, y como de la nada aparece una nueva sustancia. Esta tercera sustancia no se parece ni comporta como ninguna de las otras dos, pero el cambio químico no tiene nada que ver con científicos locos ni con magia. En realidad, los cambios químicos son muy comunes y ocurren constantemente a nuestro alrededor. Nuestros cuerpos, por ejemplo, son una maquinaria que realiza millones de cambios químicos cada minuto, solo para mantenernos sanos y con vida. Además, dependemos de los cambios químicos para obtener la mayoría de los productos que compramos y usamos. Podemos hacernos una idea aproximada de lo que es un cambio químico observando este edificio. El edificio tiene una forma y características concretas. Algunas habitaciones son grandes y otras pequeñas. Hay una ventana aquí y una puerta allá. El edificio es como es debido a su estructura. La materia se muestra y actúa tal como es debido también a su estructura. En cada sustancia, su color, textura, sabor y casi todas sus propiedades están determinadas por la estructura de las moléculas que componen esa sustancia. La estructura de las moléculas del caucho es la responsable de su propiedad de estirarse y encogerse. La estructura de las moléculas del azúcar es la que hace al azúcar dulce. Podemos cambiar la estructura del edificio reordenando unos cuantos ladrillos, dándole así una nueva forma. Un cambio químico funciona de una forma parecida. Por ejemplo, si cambiamos la estructura de las moléculas que componen este grasiento petróleo crudo, puede convertirse en un material plástico ligero y resistente. Esto es un cambio químico. Definimos como cambio químico la creación de una nueva sustancia, cambiando las moléculas de las sustancias originales. No es suficiente saber lo que es un cambio químico. Debemos también saber predecir los resultados de los cambios químicos. Imagina qué ocurriría si no pudiéramos predecir dichos resultados.
Por fortuna, sí podemos predecir los resultados de los cambios químicos. Esto significa que podemos imaginar nuevos materiales y a continuación buscar los cambios químicos necesarios para producirlos. Al hacer esto, simplemente buscamos caminos para construir nuevas moléculas. Una molécula no es más que un conjunto ordenado de átomos. El más ligero cambio en la forma en que están ordenados los átomos en una molécula puede ser la diferencia entre un líquido inofensivo y un devastador explosivo. De modo que la clave para predecir los cambios químicos estriba en la comprensión de cómo los átomos se unen para formar moléculas. Si pudiéramos ver un átomo, podría parecerse a esto. La falta de definición puede asimilarse a las trayectorias de partículas, llamadas electrones. Los electrones rodean la parte central del átomo, llamado núcleo. Un átomo puede tener un solo electrón o puede tener muchos, pero cada clase diferente de átomo tiene un número diferente de electrones alrededor del núcleo. Cada átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Cada átomo de uranio tiene 92 electrones. Cada átomo de azufre tiene 16. Los electrones están ordenados en diferentes capas o niveles. Podemos ver estos niveles con mayor claridad en un solo plano. Los átomos con pocos electrones utilizan un pequeño número de niveles, y los que tienen muchos electrones tienen una gran cantidad de ellos. El ordenamiento de los electrones alrededor de un átomo determina cómo y cuándo el átomo tomará parte en un cambio químico, ya que cualquier átomo es más estable si su capa externa está completa. En casi todos los átomos, 8 electrones completan su nivel externo, pero esto no les ocurre a la mayoría de los átomos. Para llenar su nivel externo, un átomo puede captar electrones de otro átomo, y así formar lo que se llama un enlace con el otro átomo. Esta es la clave del cambio químico. Básicamente, conocemos dos formas en que los átomos pueden enlazarse. Los electrones pueden transferirse de un átomo a otro. Cuando esto ocurre, el átomo que ha ganado un electrón queda cargado negativamente, y el que ha cedido un electrón queda cargado positivamente. Estas partículas cargadas se llaman iones. Dos iones con cargas opuestas se atraen y quedan unidos por una fuerza electroestática. Decimos que los iones se mantienen unidos por un enlace iónico. Las sustancias formadas por iones se llaman compuestos iónicos. Un ejemplo de compuesto iónico es la sal común. Los iones, al atraerse, aun permaneciendo próximos, no llegan a unirse formando verdaderas moléculas. Los átomos pueden unirse de otra forma, compartiendo los electrones del último nivel y formando lo que se llama un enlace covalente. Esta unión sí es real y sí forma verdaderas moléculas. Este es un ejemplo de un cambio químico. Este es un átomo de azufre. Tiene 6 electrones en su nivel exterior y necesita 2 para completarla con 8. Aquí hay 2 átomos de hidrógeno. Cada uno de los átomos de hidrógeno puede compartir un electrón con el átomo de azufre y formar un enlace covalente. El resultado es una única molécula de sulfuro de hidrógeno. Veamos el ejemplo otra vez. Como su capa exterior no está llena, un solo átomo de azufre puede formar un enlace covalente con cada uno de los 2 átomos de hidrógeno, constituyendo una única molécula de sulfuro de hidrógeno. A propósito, el sulfuro de hidrógeno es ese gas maloliente que despiden los huevos podridos. Sin embargo, los cambios químicos tratan de algo más que de átomos uniéndose para formar moléculas. También se ocupan de la descomposición de las moléculas.
Por ejemplo, esta es una molécula de agua. Está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un único átomo de oxígeno. Si añadimos energía en forma de electricidad, la energía excitará los enlaces que mantienen unidos a los átomos de hidrógeno con el de oxígeno. Esto libera los átomos que se separan y forman nuevos enlaces con otros átomos. Un cambio químico es el proceso de construir y descomponer moléculas. Desde que comprendemos la relación entre electrones y enlace, hemos podido crear una inmensa variedad de nuevas moléculas. Esto nos ha proporcionado millones de sustancias que nunca habían existido antes. Sustancias como los cinturones de seguridad de este coche, o que son más fuertes y resistentes al calor que nada conocido por las generaciones que nos han precedido. Nuevos medicamentos que nos han ayudado a tratar enfermedades para las cuales no había esperanza. Y sustancias que han hecho posible poner una formidable capacidad de memoria en un espacio no mayor que una uña. Estamos en deuda con las personas que descubrieron estos nuevos productos. Tenemos la obligación de usar estos productos y sustancias con el mismo cuidado y buen sentido que ellos mostraron al crearlos. Del aire. Combustión. Oxidación en el que un cuerpo se quema. Fermentación. Oxidación en la que intervienen levaduras o bacterias. Putrefacción. Se produce cuando se descompone un ser vivo. Fotosíntesis. Las plantas absorben agua y dióxido de carbono, los cuales, junto a la energía solar y la clorofila, forman glucosa y liberan oxígeno. Digestión de los alimentos, que convierte los hidratos de carbono en monosacáridos como la glucosa, las grasas se rompen en ácidos grasos y glicerina, y las proteínas se transforman en aminoácidos. Cocción de los alimentos, que produce una desnaturalización de las proteínas, cambiando sus estructuras. A continuación veremos el documental completo. Explicando la materia. Cambio químico. Esto es lo que muchos imaginan cuando se habla de cambios químicos. La transformación del científico en monstruo después de haber bebido un brebaje diabólico. De acuerdo, es un cambio, pero no... Cambio químico de la materia. Los cambios químicos de la materia son aquellos cambios que afectan la estructura y composición de la misma, es decir, se van a obtener otras sustancias distintas a las iniciales. Entre estos cambios tenemos oxidación. Se produce cuando una sustancia se transforma en otra, por la acción del oxígeno.